Si hubiera que mencionar una cualidad inherente al ser humano, diría que tal vez esa sea la conciencia. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Acaso podemos definirla? Y de ser así, ¿cuál es su naturaleza? Reconozco que aun con los actuales avances científicos resulta difícil dar respuesta a estas preguntas. Pero ordenemos nuestras ideas y por lo menos intentémoslo. ¿Por dónde empezamos? Tal vez convendría empezar por el principio, con una gran explosión, pues así es como se creó el universo y todo lo que existe. Eso parece afirmar nuestra ciencia actual. Me pregunto, ¿cuándo a partir de ese momento se crearía eso que llamamos conciencia? Ya que me parece una actitud bastante egoísta pensar que esa cualidad sea posesión exclusiva de la especie humana, y en consecuencia naciera con ella. Pero, ¿y si la conciencia hubiera existido siempre, y por tanto fuera más antigua que nuestro vasto universo? O quizás, tal vez, ese nacimiento tuviera lugar junto con el universo, y así la conciencia formara parte inicial de esa gran superfuerza que, según los astrofísicos, reinaba el universo en su infancia y que posteriormente se disoció, dando origen a las actuales fuerzas que gobiernan todo lo que existe. Es cierto que por el momento no vamos a poder dar respuesta a ninguna de estas cuestiones, pero por lo menos este razonamiento nos conduce a la pregunta que, bajo mi humilde forma de ver las cosas, concentra todas estas interrogantes. Y esta nueva pregunta es: ¿precede la conciencia a la materia? ¿O por el contrario la conciencia es una manifestación del mundo material? Es decir, ¿la conciencia nace o se hace? Tal vez, antes de intentar encontrar una respuesta a esta pregunta, convendría unificar criterios e intentar dar una definición de lo que actualmente entendemos por conciencia. La conciencia, en términos generales, es el conocimiento que un ser tiene del entorno y de sí mismo. Y me gustaría añadir a esta definición la etimología de dicha palabra, ya que conciencia deriva del vocablo latino conscientia, el cual significa conocimiento compartido. Pero analicemos la definición, ya que consta de dos partes claramente diferenciables. Si bien es cierto que el término conciencia implica un conocimiento, en la definición vemos que ese conocimiento puede aplicarse tanto al entorno o medio externo, lo que podríamos llamar el mundo exterior, como al conocimiento de sí mismo, o sea, el mundo interior del ser. Así pues, tal vez convendría distinguir entre dos tipos de conciencia: la llamada conciencia exterior, que nos da conocimiento del mundo exterior o externo a nosotros, y la denominada conciencia de sí, mucho más sutil y difícil de definir, que permite la observación y conocimiento de aspectos tales como nuestros pensamientos, emociones y esencia vital. Entre estos dos tipos de conciencia existen grandes diferencias, aunque también un gran nexo de unión. Ambas son versiones de lo que llamamos nuestro conocimiento. Pero veamos con un poco más de detalle estas dos vertientes de lo que llamamos conciencia. La conciencia exterior se produce cuando dirigimos nuestra atención hacia los objetos que conforman nuestro mundo externo, lo cual permite la toma de conciencia o la adquisición del conocimiento de los mismos. Sin lugar a dudas, este tipo de conciencia se produce de una manera mecánica a lo largo de nuestra vida y tiene como intermediaria a la percepción a través de nuestros 5 sentidos. Además, quisiera mencionar al respecto que el grado de conciencia que se adquiere de un determinado objeto de nuestro entorno será mayor cuanto mayor sea el número de sentidos que empleemos en su reconocimiento, ya que son precisamente nuestros sentidos los que constituyen las vías de entrada de la información que dará forma a la conciencia
que finalmente poseeremos de ese objeto en nuestra memoria. Pongamos un ejemplo para entender este concepto de forma más clara. Si depositamos nuestra vista en el campo sobre una bella flor, el grado de conciencia que adquirimos de ella es mucho menor que si empleamos nuestros 5 sentidos en su reconocimiento, ya que de esta forma nuestra conciencia guardaría no solo sus vivos colores, sino también su fresco aroma, su suave tacto, así como el agradable sonido que producía el viento al agitarla. Así pues, si tuviéramos que destacar cuáles son las principales características de este primer tipo de conciencia, diríamos que estas son: primero, su mecanicidad, ya que esta toma de conciencia se produce de manera automática siempre que depositamos la atención sobre los objetos que conforman nuestro mundo externo. En segundo lugar, el hecho de que dicha conciencia implica a la percepción a través del empleo de nuestros sentidos. Y por último, el que esté demostrado mediante experimentación que los animales, en mayor o menor grado, también poseen este tipo de conciencia. Sin embargo, la conciencia de sí, o conciencia interior, que representa a mi modo de ver una vertiente de conciencia de más alto nivel, es diferente y en este nuestro planeta exclusiva del ser humano, ya que no requiere de la percepción para llevarse a cabo, sino que implica a algo mucho más elevado y difícil de describir, algo que nos permite, eso sí, si se cultiva lo suficiente, pues este tipo de conciencia no tiene lugar de manera mecánica o automática, fijar nuestra atención hacia el interior y así poder observar y por tanto conocer nuestros pensamientos y emociones a fin de poder analizarlos, estudiarlos e incluso con el tiempo modificarlos. Aún más, es esta clase de conciencia la que, cuando está plenamente desarrollada, nos permite conocer nuestra esencia y establecer conexión con lo que podríamos llamar nuestro ser. Pero volvamos de nuevo a nuestra pregunta inicial, y veamos ahora que sabemos lo que se entiende por conciencia, si podemos abordarla. ¿Precede la conciencia a la materia, o por el contrario la conciencia es una manifestación del mundo material? Es decir, ¿la conciencia nace o se hace? Es evidente que nuestro cuerpo está hecho de lo que denominamos materia orgánica, pero en definitiva materia, y que nosotros, como seres humanos, estamos dotados de esa cualidad que llamamos conciencia, por lo que no hay duda que durante nuestra vida materia y conciencia coexisten. Es obvio también que nuestra conciencia exterior, esa que nos da cuenta del entorno o mundo externo que nos rodea, se adquiere a lo largo de la existencia en nuestro planeta, y que de alguna manera debe emanar de la percepción de lo que llamamos nuestra realidad. Pero, ¿sucede lo mismo con lo que denominamos conciencia de sí o interior? Ya que si bien es cierto que la conciencia exterior se va adquiriendo a lo largo de nuestra vida y por tanto se hace o se desarrolla junto con nuestra existencia material, cabría preguntarse, ¿sucede lo mismo con la conciencia de sí? ¿O tal vez este tipo de conciencia podría nacer junto o incluso antes que nuestro cuerpo material? He de reconocer que vuelve a resultar difícil dar respuesta a estas últimas preguntas de modo objetivo, sobre todo porque lo que llamamos conciencia no es algo tangible y por tanto mesurable. En cualquier caso, existe un experimento rigurosamente científico que, además de ser uno de los más repetidos en la historia de la física por sus sorprendentes resultados, creo que puede ayudarnos a vislumbrar una posible respuesta a estas enigmáticas cuestiones. Este experimento recibe el nombre de experimento de la doble rendija y fue realizado por primera vez en 1801 con fotones por el científico inglés Thomas Young, aunque dicho experimento se ha repetido con electrones
átomos, incluso actualmente con pequeñas moléculas, dando siempre los mismos resultados. Si bien es cierto que se han realizado muchas variantes de este experimento, veamos un breve resumen del modelo más ilustrativo. Imaginemos que tenemos una fuente de emisión de electrones, capaz de proyectar estos sobre una lámina metálica en la que se han practicado dos rendijas paralelas con una pequeña separación entre ellas y que ubicamos este sistema de tal forma que algunos de los electrones emitidos por la fuente pueden pasar a través de dichas rendijas y su impacto final ser recogido en una pantalla de detección situada a una cierta distancia detrás de la plancha metálica. Es evidente que las partículas se comportan como partículas, y puesto que la idea que tenemos la inmensa mayoría de nosotros de un electrón es la de una partícula girando en torno a un núcleo atómico, el resultado que en principio cabría esperar en la pantalla detectora estaría constituido por dos franjas paralelas y equidistantes, formadas por el impacto de los electrones que pasan por cada una de las rendijas. Pues aquí está lo interesante, ya que una vez realizado este experimento, el resultado que se obtiene en la pantalla de detección es un patrón de interferencia y no una doble franja. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es un patrón de interferencia? ¿Y cuándo se produce? Un patrón de interferencia es lo que cabría esperar como resultado si lo que atravesara las rendijas fueran ondas en vez de partículas, ya que éste se forma cuando dos ondas chocan entre sí interfiriendo entre ellas, de tal forma que se refuerzan en ciertos puntos y se anulan en otros. Así pues, y puesto que el resultado final es un patrón de interferencia, no cabe la menor duda que los electrones emitidos por la fuente se han comportado como una onda y no como una partícula. Pero los resultados de este experimento se vuelven todavía más sorprendentes cuando colocamos un sistema de detección para observar por qué rendija pasa cada uno de los electrones, ya que por el mero hecho de realizar tal observación, el patrón de interferencia desaparece y lo que se obtiene en su lugar es una doble franja, que como hemos visto anteriormente, es lo que cabría esperar si los electrones se comportaran como partículas. Así pues, en resumen tenemos que si los electrones son disparados contra la plancha metálica que posee la doble rendija y no observamos el proceso, el resultado final en la pantalla de detección es un patrón de interferencia, lo que indica que los electrones se comportan como ondas. Pero si instalamos un sistema de detección y observamos el proceso, se obtiene una doble franja, lo que indica que dichas ondas de probabilidad electrónica colapsan en el espacio dando lugar a partículas electrónicas materiales, y todo esto simplemente por el mero hecho de observar el fenómeno. Inevitablemente, la conclusión a la que nos conducen estos resultados es que, por extraño que parezca, es el acto de observar el que hace concretar y por tanto existir las partículas de materia en un espacio-tiempo determinado, ya que si esta observación no se produce, las partículas no existen como tales, siendo simplemente funciones de onda de probabilidad de lo que podríamos llamar futuras partículas. A todos los efectos, y bajo mi forma de ver las cosas, es como si existiera un campo de probabilidad plenipotencial y fuera el observador, mediante el acto de observar, el que conformara o diera forma a la materia allí existente. No obstante, este razonamiento nos lleva a una nueva incógnita. ¿Quién es ese o eso que llamamos el observador y que realiza el acto de observar, sin el que no existiría dicha materia? Es evidente que ese o eso que denominamos el observador, que mediante su observación colapsa o da existencia a las partículas de materia, no puede ser algo material, pues la materia no se puede crear a sí misma. Luego ya podemos ir descartando el hecho, por agradable que pueda parecernos, de que seamos nosotros como seres físicos
y por tanto materiales los que podamos emplear esa capacidad a capricho. Lo que es cierto es que eso que llamamos el observador tiene que ser algo que, sin ser de naturaleza material y emanando de un nivel más elevado al de la materia, se exprese a través de nosotros como seres materiales. Esta última reflexión nos lleva al planteamiento de nuestra pregunta final, la cual da sentido a todas las cuestiones planteadas desde el comienzo. ¿Qué puede haber en los seres humanos que, basándose en la observación y por tanto en la adquisición de conocimiento, no sea de naturaleza material? Creo que la respuesta es obvia, y es eso que denominamos conciencia. Así pues, bajo mi punto de vista, no queda otra opción que asumir que eso que llamamos conciencia, en su más alto nivel, no solo no se constituye o se hace junto con la materia, sino que debe ser anterior a ella, y que por tanto su nacimiento debe preceder al nacimiento de nuestro cuerpo como ente material, ya que eso que denominamos conciencia posee la capacidad de modificar el estado de la materia, como demuestra el experimento de la doble rendija. Y aún es más, si eso que llamamos conciencia precede a la materia y además forma parte de nuestro ser, cabría entonces preguntarse: ¿realmente existe lo que denominamos muerte?